Preguntamos a nuestro analista internacional que se encuentra en Portugal, el licenciado Dylan Pereira, sobre ese sur global y el deseo de que en la próxima Asamblea General, que ya se preparan las invitaciones para estar 193 estados de la Comunidad Mundial, reformulando cómo democratizar precisamente a Naciones Unidas en el seno, particularmente el Consejo de Seguridad. Así es, embajador, y de hecho precisamente hay una gran expectativa respecto a la próxima Asamblea General, no solo por la capacidad de compromiso y seguimiento de los acuerdos alcanzados en la pasada Cumbre del Futuro de Nueva York que se celebraba el año pasado al margen de la Asamblea General y que planteaba esta necesidad de reformar esta institucionalidad multilateral y en particular el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que recordemos tiene 5 miembros permanentes con poder a veto, que sin lugar a dudas ha significado un vector para la esterilidad total del Consejo de Seguridad en las crisis actuales que enfrentamos. Vemos una situación que se perpetúa por más de 3 años en Ucrania tras la agresión rusa a gran escala del año 2022 y que significa una matanza a gran escala en el sur de Ucrania y que por supuesto vulnera los principios de paz y seguridad internacional. Vemos un foco absolutamente activo y lamentable, una situación humanitaria apremiante en Gaza tras los ataques terroristas del 7 de octubre, pero una operación militar israelí que ha puesto al vilo a la comunidad internacional y ha exigido un respeto al derecho internacional humanitario y, por supuesto, aumentar la presión y los esfuerzos por un cese al fuego inmediato que conduzca no solamente a la liberación de los rehenes, que es absolutamente esencial para este conflicto, sino también la entrada masiva de ayuda humanitaria a la franja y discutir, dirimir cuál será el futuro de la autoridad palestina y, por supuesto, de la circunstancialidad de Gaza. Son algunos focos que estarán presentes en la Asamblea General y que requiere una acción vinculante y capaz, efectiva, de Naciones Unidas para poder transitar esta encrucijada histórica a la que se enfrenta, dado que su mandato de preservar la paz y la seguridad internacional está en entredicho en este momento. En cuanto a la situación del Consejo de Seguridad, hay países que tienen derecho a veto y son demasiado importantes, China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra. ¿Cómo hacer para equilibrar que todos los países tengan su voto al margen de lo que fue la Segunda Guerra Mundial de las potencias vencedoras y como pasó en las elecciones normales de los pueblos, donde antes era censitario por procesiones, por tierra, y hoy todo el mundo vota? ¿No podría ser posible en Naciones Unidas llegar a un voto, un Estado? Así es, embajador, este es el mecanismo que se utiliza en la Asamblea General, pero las decisiones con capacidad vinculante que se toman en el Consejo de Seguridad, solo estos 5 miembros que usted ha hecho referencia tienen poder de veto. Esto quiere decir que pueden, por supuesto, eliminar o cancelar alguna de las iniciativas. Y lo que en un principio nacía con la idea de pluralidad y de demostrar el equilibrio de fuerzas resultante tras la Segunda Guerra Mundial, hoy ha vulnerado toda la capacidad vinculante institucional del Consejo de Seguridad por una anulación mutua, particularmente entre dos polos que se han formado, Rusia y China, y por otro lado Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y esto se ha traducido en una inacción en los conflictos antes mencionados, pero también en muchísimas otras crisis como Yemen o Sudán o el África subsahariana, donde los intereses geopolíticos de cada una de estas potencias pues predomina a el sentido y el mandato del derecho internacional concebido en la Carta de San Francisco. Esta es la demanda del sur global y la demanda de países no alineados en buscar precisamente comenzar una democratización de esta institucionalidad. Lo cierto es que al día de hoy, embajador, no parece factible esta reforma desde el punto de vista político y jurídico, ya que requeriría el consenso precisamente de los 5 miembros permanentes. Y algunos de los nombres que se habían colocado en el tablero para liderar esta reforma o ingresar como nuevos representantes del Consejo Permanente, como la India o Brasil, en este momento transitan relaciones diplomáticas bilaterales muy complejas con varios de los Estados miembros y particularmente Estados Unidos. Lo vemos en el choque comercial que vive la India con Estados Unidos, donde recientemente, hace algunas horas, el presidente Trump declaraba que iba a aumentar la tasa arancelaria a la India por continuar comprando combustible y materiales fósiles precisamente a Rusia, alimentando la maquinaria de guerra rusa, y por otro lado también con Brasil, una situación arancelaria absolutamente crítica para el gigante del sur. Es decir, si bien existe esta idea y este compromiso que se llevaría en septiembre en Nueva York, la viabilidad política en este momento pues es absolutamente dudosa. Claro que hay una visión idealista de lo que tú planteas y planteamos nosotros, los internacionalistas, pero hay un realismo que, como tú dices, hace imposible la reforma. Pero se podría llegar a una tesis intermedia, que es
2 países de América Latina, tal vez Argentina, México, Venezuela, Brasil, tal vez 2 países de África, que serían Sudáfrica y también Nigeria, y 2 de Asia como India y Pakistán. Eso le da más contextura democrática al Consejo de Seguridad. Absolutamente, embajador, y estos son los nombres precisamente que han establecido un top, si se quiere, en la prensa internacional. Ahora bien, las complejidades domésticas de cada uno de estos actores también dificulta precisamente esta reforma, y lo estamos viendo en las situaciones de Sudáfrica, particularmente en el conflicto regional latente entre la India y Pakistán, que además son actores nucleares, y que abre además una gran interrogante, embajador. La no proliferación nuclear, que era el vector o el ideal que debía mover precisamente al mundo tras la Guerra Fría, está absolutamente pulverizado en un contexto donde la proliferación es vigente y permanente y donde la retórica nuclear ha tomado fuerza en los últimos meses. Y lo estamos viendo en las últimas horas en el intercambio de acusaciones entre Washington y Moscú y de amenazas nucleares, como sucedió hace unas semanas entre India y Pakistán, como ha sucedido también en meses recientes entre Israel e Irán, donde potencias que dentro del derecho internacional no deberían tener acceso al arma atómica, pues lo tienen. Y allí la disyuntiva entre el realismo político, la pragmasis política que está vigente en él hoy y los ideales. Y lejos de este mundo de cooperación y fraternidad universal a la que escribía Papa Francisco y que ha seguido su sucesor León XIV, y lo recordaba ayer en Roma, en la Jornada Mundial de la Juventud, pues precisamente estamos en una serie de retroceso de este paradigma y parece reafirmarse posiciones aislacionistas, proteccionistas y un paradigma de defensa westfaliano absolutamente acentuado que ha triplicado el gasto de defensa de todas las economías del mundo y retrocedido particularmente en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Muchísimas gracias a Dylan Pereira, licenciado en Economía y Relaciones Internacionales, por este conversatorio tan interesante sobre la política internacional. En cualquier momento, cuando regrese a Venezuela, estás invitado al estudio para profundizar en estos temas y darle vida nuevamente a la revista Diplomacia. Nos la piden las embajadas, los consulados, porque es la información desde Venezuela con un análisis del mundo. Más adelante vamos a pasar a un tema muy internacional como es la agricultura, pero sobre todo el papel fundamental de la mujer en este campo. Ya regresamos.